quiero que hablemos acerca de, yo veo hasta ahorita, podemos decir 6 señales de que el tiempo se acaba, pero esas 6 señales, entre comillas, porque una de ellas, según Mateo 24, pues nos las desglosa un poquito cuando dice que oiremos de rumores de guerras, de pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Ok? Podríamos considerar cada una como un aspecto, pero aquí como que nos está hablando de que todo esto va a suceder más o menos en el mismo tiempo. Y ahora, pues yo veo que cada vez más las cosas van fluyendo en una sola dirección, están convergiendo en la profecía de Mateo 24 principalmente, ¿sí? Y me dediqué a sacar algunos de los datos, de los sucesos que podemos mencionar. Para empezar, quiero, hermanos, que me acompañen a leer Apocalipsis 22:12. Es un texto muy corto. Perdón, ¿puedo preguntar cómo se llama? 6 señales de que el tiempo se acaba. Y digo, puse 6, pero si las desglosamos un poquito más, son 9. Sí, o sea, si vemos cada una de ellas, los terremotos, y vemos aparte lo que son las pestes o las pandemias, que ahorita pudiéramos, o aparentemente nada más hay una, ¿sí? Pero una que ha golpeado a nivel mundial. Sin embargo, ya se escucha de otras. Bueno, sabemos que hay otras pandemias en diferentes partes del mundo. China me asombra porque posiblemente creemos o sabemos que este virus fue más que un virus casual, que según ellos saltó del murciélago, del murciélago a la gente. Esto fue algo creado, se les escapó de las manos. Intencional o no intencional, Dios lo sabe, pero que está cumpliendo un propósito para gente que quiere tener siempre el poder o el control de todo. Bien, les decía yo, Apocalipsis 22:12 dice lo siguiente: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Pero me quería centrar en eso. He aquí, yo vengo pronto. Si bien sabemos que para el Señor un día es como 1000 años, 1000 años como un día, ese aquí, yo vengo pronto, creo que el Señor fue no pesimista, obviamente, no alarmista, pero sí quiso mantenernos en vilo. Quería que estuviéramos velando, que estuviéramos pendientes de las cosas que suceden. En los últimos días vemos cada vez más desastres naturales que están ocurriendo y con mucho mayor frecuencia. Algunos eventos importantes, ¿sí? Obviamente no podemos decir está cada uno profetizado en la Biblia. La Biblia no te dice, bueno, va a haber una inundación en Brasil, va a haber inundaciones. No, te habla de eventos generales y eventos que están golpeando a nivel mundial. Yo recuerdo que hace un par de años veíamos mi esposa y yo la noticia de que había habido una inundación en una población de Alemania, donde el cauce del río se había salido de tal manera que inundó toda la población. Y no era una población muy grande. Yo creo que habrá sido, yo creo que está un poco más chica que Apizaco. O bueno, tal vez Apizaco sin considerar las zonas conurbadas, ¿no? Pero el agua había llegado prácticamente cubierto todo el primer nivel de las casas, que eran de un piso, prácticamente quedaban borradas. Y luego empiezan a sacar los días posteriores todo el daño. Toda la gente que tenía que sacar de sus casas estufas, refrigeradores, salas, todo inservible. Y las iban apilando ahí a un lado.
para que maquinaria después no se lo llevara. Y como que esa fue, bueno, según nosotros, según yo, como que la punta del iceberg. A partir de ahí, constante. España, el sur de España, sabemos que a principios de este año, finales del pasado, en las inundaciones que hubo en la zona sur de España. No, pero antes fue en Galicia, si no al sur. Que incluso la gente estaba indignadísima porque aparentemente sí había habido muchas lluvias, pero también el municipio, la municipalidad había decidido abrir una represa que ocasionó que esto se saliera todavía más de control. Pero constantemente, inundaciones donde veíamos que muchos edificios que tienen su estacionamiento en el sótano quedaban completamente inundados, y no solamente el sótano, sino una buena parte, si no es que todo el primer piso. Brasil, incendios en Grecia, incendios que hicieron evacuar a una muy buena parte de, no recuerdo si de Creta o de una de las islas. Finalmente hay muchas cosas que están pasando. Y ahorita vamos a ir viendo por qué lo considero y por qué debemos estar mucho más pendientes. Amado Dios Padre Todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, te pido que tú tomes el control en esta reunión. Padre, que fuera de ser una reunión alarmista, Padre, sea una reunión que nos haga, o una enseñanza que nos haga conscientes de lo que estamos viviendo. Anhelamos, eterno Dios, Señor, Padre, tu venida. Clamamos, como dice tu palabra, ven Señor Jesús. Pero también sabemos, Dios, que debemos velar y orar, y debemos estar pendientes, Señor, de todos los eventos que están pasando a nuestro alrededor, de los cuales habla tu palabra como señales, Señor, de que tú vienes pronto. Amén. Bueno, debido a esta promesa del Señor, he aquí, yo vengo pronto, ¿sí? Nosotros tenemos o debemos estar anhelantes de su venida, sí. Yo creo que cuando una persona no anhela todavía la venida del Señor, es una persona que está viviendo en el mundo y que el mundo está satisfaciendo sus necesidades. Y esto, pues, ¿para qué quiero que venga el Señor si vivo cómodamente, no? Pero quienes conocemos el Evangelio y quienes vemos lo que está pasando en el mundo, ya no la comodidad y no lo que nos pueda dar, sino todas las desgracias, toda la maldad y todo lo que se está suscitando, con mayor razón debemos clamar, ven Señor Jesús. Ningún logro, ninguna meta humana podrá compararse con lo que va a ser estar en la presencia del Señor, ¿verdad? Y bueno, el primer suceso, o el primer grupo de sucesos que quiero mencionar, o la primera señal, ¿sí?, es la frecuencia en que se están suscitando terremotos, ¿sí?, también en que el hambre a nivel mundial se ve cada vez más marcada, y no solamente eso, sino que va a más. Esto unido a la carestía, o producido por la carestía de todo, ¿no? Simplemente nosotros, y veía un video acerca de una persona que decía que el mexicano está viviendo lo que es la rana en el caldero. ¿Sí? Nos han ido subiendo la temperatura y nosotros estamos tranquilos. Tantito nos incomodamos, pero nos volvemos a acomodar y seguimos. Ajá. Estamos viviendo una inflación que hace mucho no se veía, pero la han sabido disimular muy bien. ¿Por qué? Porque a la mayoría de la gente
le lavan el coco diciendo el salario mínimo ha crecido como nunca antes. Sí, pero la inflación siempre ha ido por arriba. ¿Sí? La palabra de Dios dice que la carestía, ¿sí?, va a ser uno de los factores. ¿Sí? Nosotros podemos leer en el Apocalipsis, ¿sí?, la manera en cómo esto va a ir pegando cuando habla del caballo negro, el jinete del caballo negro que va una balanza en la mano. Dice: yo oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Ok, esto a veces no nos dice mucho porque no sabemos, bueno, nosotros no manejamos la libra, mucho menos conocemos muchas veces la relación denario-peso. Alguien decía que el denario era el salario, no recuerdo, me parece que era mensual, de una persona. ¿Sí? Ok, ¿a qué voy? Si supongamos que es el de una semana. Con el salario de una semana vas a poder comprar 2 libras de trigo. ¿Cuántos son 2 libras de trigo? 1 kilo más o menos. Más o menos 1 kilo, ¿verdad? ¿Qué tomaron? 800 y fracción de gramos, si mal no lo recuerdo. Ahora, cebada. Ok, nosotros quizás no estamos muy metidos en este tipo de compras, ¿no? ¿Quién compra más cebada? La gente que tiene animales, ¿no? Yo creo que es lo que muchos de ellos van a comer y demás. Pero la idea de este texto es decir que el dinero que se va a ganar no va a alcanzar prácticamente para nada. Yo me acuerdo que, pues no sé, hace 10 años, 12 años, no más, 12, 13 años, si íbamos al súper y llenábamos un carrito lleno, así copeteadito, con cereales, yogures, lo que tú compras, pagabas 1,000, 1,200, ¿no? Sí. Ahora con esos 1,200 llevas unos cuantos productos. ¿Ok? Pero bueno, seguimos como la rana, ¿verdad? Tranquilos. Esta persona que hablaba de esto es que es lo que sucede o lo que muchos gobiernos han manejado en la actualidad, y es el irnos volviendo conformes con lo que estamos viviendo, dándonos cierto sentido de confort, ¿ah?, por lo que nos están diciendo, aunque estemos viviendo otra cosa. Y es triste, pero es así como pasa. Bueno, Mateo 24, por favor. Mateo 24, versos 6 al 8. Fíjate lo que dice. Voy a leer un poco más. Voy a leer a partir del verso 3, que es donde el Señor Jesús sale del templo. Después de que el Señor Jesús sale del templo y los apóstoles le preguntan y están hablando con él. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, estoy hablando de Mateo 24, voy a leer a partir del 3, estoy leyendo a partir del 3. Los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida en el fin del tiempo? ¿Cuándo serán y qué señales? ¿Ok? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres
y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. ¿Ok? A veces creemos, ¿sí?, que viene primero principio de dolores o vienen los dolores de parto que llama la Biblia, termina esto y empieza el Apocalipsis o empieza los jinetes del Apocalipsis. Pero esto no necesariamente es así. Hay eventos que se están traslapando, se traslapan, ¿ok?, de lo que es en principio los dolores de parto con lo que es ya el juicio o lo que el Señor permite que pase en Apocalipsis. En los últimos años las guerras han estallado con frecuencia, como la guerra civil en Myanmar, y son algunos datos que recopilé para que nos demos cuenta, porque mucha gente podrá decir, ok, guerras y rumores de guerras. En la época de los 1917 y fracción, la gente pensaba que por la Primera Guerra Mundial el Señor ya venía pronto. Pero era un evento, o sea, era una de las características. En los años 40, pudieron haber dicho también en la Segunda Guerra Mundial, ya el Señor ya no tarda porque ya hay guerras y rumores de guerras. Pues fue una guerra a nivel mundial. Pero ¿dónde estaban los terremotos, las hambrunas y todo esto que tiene que venir también? Ahora estamos viviendo una situación donde sí, les decía, ya todo está convergiendo, todo se está juntando. Decía yo, guerra civil en Myanmar y la guerra entre Rusia y Ucrania en el 22, que hoy día involucra ya a Corea, ¿sí?, tiene el potencial de desatar un desorden global, ¿sí? Ya habiendo entrado Corea, Estados Unidos no tarda en querer meter las manos. De hecho, ya las metió, pero indirectamente, ¿no?, proveyendo armamento, haciendo otras cosas. ¿Okay? Pero viene no solamente eso, sino la Unión Europea, que aparentemente en principio apoyaban a Ucrania y estaban dispuestos a meter las manos al fuego por él. Ahora como que ya lo han pensado más por la amenaza de Putin de crear esto algo nuclear. Pero bueno, ok, está ahí esta situación y son rumores también de guerra, aparte de la situación que se estaba dando en China con el mismo Taiwán, ¿sí?, o del mismo Japón. O sea, hay unas situaciones, y esto es algo que se está dando entre territorios, vamos a decir. Decía Baruch Korman que esto que habrá guerras entre naciones, pero también dice entre reinos. Aquí habla de una situación tribal, es decir, de tribus, ¿sí?, de etnias. ¿Okay? ¿Esto qué es? Bueno, por ejemplo, árabes, todo lo que es Arabia, ¿sí?, incluso los mismos judíos, todo ello contempla. Oriente otra, Europa, los anglosajones otra, y lo que es parte de Estados Unidos, y otro lo que es Latinoamérica. Entonces, se están dando conflictos de etnias, se están dando conflictos de este tipo. Bien, continúo. El conflicto entre Israel y Palestina, que se agravó aún más la situación en Medio Oriente. Esto sabemos, y esto es una de las situaciones en donde debe estar puesta nuestra atención, porque sabemos que es ahí en Israel donde el reloj profético de Dios se mueve, ¿sí? ¿Ok? Entre otros incidentes. Además, pandemias globales continúan causando estragos y desastres naturales como terremotos. Ahora, terremotos. Aquí puse los datos. Incendios, inundaciones, erupciones volcánicas que están ocurriendo uno tras otro. ¿Sí? En febrero de 2023, un terremoto de magnitud 7.8 sacudió Turquía y Siria. En abril del 24, un terremoto de magnitud 7.2 golpeó Houillet, Taiwán. Mientras que Japón experimentó 155 sismos o terremotos durante ese mismo año con magnitud máxima de 7.6. Además, el cambio climático ha provocado una mayor frecuencia en fenómenos meteorológicos extremos, lo que les decía yo hace rato, de inundaciones,
tremendas. Granizadas como no habíamos visto, granizos que parecen pelotas de tenis, ¿sí? Tú ves autos con los parabrisas destrozados, con los vidrios, la lámina del todo y cajuela de todo, con unos abollones severos. Gente ha ido para el hospital y si mal no recuerdo hubo un caso, una muerte en España, no me da mucho caso, de un pequeño que le golpeó uno de estos granizos en la cabeza y pues no la libró, ¿sí? No me da mucho caso en el lugar, sé qué pasó, ¿sí? ¿Ok? Pero esto nos está hablando en verdad de situaciones que ya nos tienen que inquietar, ¿sí? Intensas lluvias azotaron la India causando inundaciones, daños generalizados. En la India a mí me asombra de veras la mala calidad, y bueno, pues obviamente por ser un país tercermundista, o al menos parte de él, porque hay partes en la India donde uno ve construcciones y edificios, además que uno diría, esto es primer mundo, pero no es así. Sin embargo, su infraestructura carretera, donde por las montañas, por su situación geográfica, muchos deslaves, ¿sí? Pero bárbaros, ¿eh? O sea, se ve carreteras donde va circulando los autos y de repente, todo para abajo. Bien. Brasil. Y Brasil no me extraña, ¿no? Y Brasil, a veces mi esposa y yo decimos, bueno, sigan con su carnaval, sigan con sus fiestas paganas y todo esto. A pesar de que están viendo todo lo que han sucedido, todo lo que ha pasado, siguen con su manera de vivir. ¿Ok? Cuanto apoyan a la comunidad LGBTQ, más, ¿verdad? Okay. Y todas las vocales y todas las demás consonantes que se les ocurran. Bien, y estas inundaciones han sido las peores en Brasil en 83 años. En enero de 2022, una masiva erupción volcánica submarina en Tonga desencadenó un devastador tsunami. Asimismo, el ciclón tropical Freddy impactó Madagascar, Malawi y Mozambique. En febrero y marzo de 2023 convirtiéndose en uno de los ciclones tropicales de mayor duración registrados. Además, los científicos han advertido que es la mayor o una mayor bomba de tiempo del planeta. La mayor amenaza del supervolcán de Yellowstone podría ser erupción en cualquier momento, como consecuencias inimaginables. Y se menciona mucho Yellowstone, pero nuestro querido Don Goyo es un volcán que tiene 4 calderas, ¿sí? También es considerado un supervolcán, pero no lo mencionan tanto. No sé si porque saben que somos más, no sé si sacatones o más, me importa muy poco, mexicano, pero nos da igual. Pero la destrucción también puede ser muy, muy grande. Algo más, hermanos. ¿Han visto todo el tipo de señales que ha empezado a ver o que ha existido en los últimos años en el cielo? En cuanto a lo que son las lunas de sangre que les han llamado, que no es la luna de sangre de que habla la Biblia, o sea, que dice que se volverá la luna como sangre y el sol como tela negra, como tela de silicio. No, esto muchas veces se ha ocupado o empleado para pues, malinformar, ¿sí? O causar temor, ¿sí? Eso va a ser un evento inimaginable. Sin embargo, sí se han visto mucho más, o ha habido mucho más, estas famosas luna de fresa, luna de sangre, luna de no sé qué, muchos diferentes tipos de lunas. Ahora, yo pregunto, ¿es porque se le está dando mayor difusión por las redes sociales y los noticieros, o porque han aumentado en cantidad? Han aumentado en cantidad, ¿sí? Y esto digo, no lo estoy diciendo yo, leí algunos artículos de algunos científicos que decían que, pues sí, ciertamente se están acelerando, se están dando mucho más frecuentemente este tipo de situaciones. En Lucas 21:25, en el Evangelio de Lucas,
capítulo 21, verso 25 dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Ok. Todo esto nos ha llevado, nos ha llevado en casa, les decía yo, por la información que nos llega por los canales de redes sociales y demás, a ver todos los eventos, incluso espaciales, astrofísicos y demás que se han estado. No solamente son las lunas que, repito, se están dando. En los últimos años ha habido muchos casos en los que, bueno, la luna se ha vuelto roja como sangre. Por ejemplo, durante el periodo de 2 años, entre 2014 y 2015, ocurrió una serie de 4 lunas de sangre. El 31 de enero del 2018 hubo una superluna azul de sangre que aparece solo una vez en más de 150 años. Luego en enero del 2019 apareció una superluna de sangre de lobo, una superluna de sangre, y tuvo lugar el 26 de mayo del 2021, y el 8 de noviembre del 2022 apareció otra luna de sangre, el fenómeno profetizado de que el sol se vuelva negro como toda tela de silicio. Dice, no es como tal el evento del que nos habla Apocalipsis, pero sí debemos considerar el incremento en lo que es la visión o la situación de los eclipses, ¿sí?, solares totales. Han tenido lugar en Singapur en diciembre del 2019, en Chile el 2 de julio del mismo año, un raro eclipse solar total en Sudamérica, el 14 de diciembre del 2020, un usual eclipse solar híbrido el 20 de abril del 2023 y un eclipse solar total en Estados Unidos el 8 de abril del 2024. El cumplimiento de esta profecía bíblica es evidente. Se están aumentando, están habiendo más fenómenos en el cielo. Ahora, no nada más esto, les decía que si nos metemos un poquito más a profundidad, nuestro Sol está en una fase, pues ya puedo decir que como nunca antes vista, con mucho más actividad. Estaba viendo antier un video en el cual estaba hablando de que quizá no está teniendo tanta llamarada solar, pero los, ¿cómo le llaman? Huecos, los agujeros, hoyos coronales que tiene, que estos hoyos coronales que tiene el Sol, que aparentemente, bueno, diría uno, ¿en qué nos pueden afectar? Tienen mucho que ver con la actividad sísmica en Tierra. Y había un hoyo coronal que yo nunca había visto, o sea, porque normalmente veíamos videos acerca de todo esto, casi diario. Había un reportero, Alex Bachman, y otros dos que escribían parte de esta actividad solar y demás, y te sacaban, ¿no?, fotos de la NASA y de la NOAA. Decía entonces, la actividad solar está aumentando de tal manera que a nivel mundial se sabe ya, pero obviamente no lo sacan a la luz pública porque causaría pánico, ¿sí? Pero se espera, o están esperando, una llamarada solar que va a acabar con la tecnología planetaria. Toda infraestructura eléctrica o electrónica, todo equipo eléctrico electrónico se va a pedir. Los generadores o los transformadores eléctricos explotarán. O sea, va a causar mucho daño de entrada, pero nos va a volver, como les decía yo el jueves, me parece, prácticamente a la edad de piedra. ¿Sí? ¿No vas a tener refrigerador? Bueno, sí lo vas a tener, pero no te va a servir absolutamente de nada. ¿Sí? Estufa mientras tengas todavía gas en el tanque hasta que dure, porque para la extracción de gas o para bombear de gas se necesita electricidad. Gasolina, la que tengas en el tanque, y si tienes por ahí para echarle, mientras dure. ¿Sí? Hay un video que en algún momento le compartí a mi hermano Gabriel, donde habla precisamente, es un noticiero, Deutsche Welle, me parece, DW, que habla precisamente de todo lo que
pasaría? Te van poniendo ahí. Ok, día 1 de la explosión solar. Están en generadores, se quedan sin energía eléctrica prácticamente toda la población, únicamente tendrán energía eléctrica los que logren tener y hayan tenido resguardados generadores de emergencia, algunos hospitales y algunas empresas. Y digo protegidos porque se necesita una jaula de Faraday, que es la que protegería, la única forma de proteger. A los, no me acuerdo si 8 o 15 días, prácticamente ni esas instalaciones van a tener ya luz eléctrica. Por lo tanto, muchos enfermos que estaban en cuidados intensivos van a morir. Aunado a todo el caos que ocasionaría la explosión de generadores, el que de repente te quedes sin semáforos en una gran ciudad, el que no haya luz en supermercados, la anarquía que va a generar va a ser terrible, porque ya lo vimos. Si de repente por alguna situación de escasez se meten a saquear supermercados, se meten a... Llegando a una situación así va a ser algo catastrófico. Ok. ¿Quiero espantarlos? No. Eso es, y miren, lo que están diciendo todos los científicos, lo que está diciendo pues es que para la gente que sabe y que estudia esto, ya no es si va a pasar, sino cuándo va a pasar. ¿Sí? O sea, ya están viendo que por la actividad solar ya no tarda. Ya dio un pequeño muestra de lo que puede pasar en España, Portugal y parte de Francia. 1 y 2 en Indonesia. ¿Fue el apagón? No, algo así me parece. ¿Mande? También hubo aquí en Latinoamérica, en Argentina. ¿Apagón también? Sí. Pues ya no he estado viendo apagones también en Latinoamérica. Están entrenando a la población. O 1 o 2, nos están queriendo preparar. Ajá, pero no, bueno, por lo menos el de España y Francia y Portugal, hay un científico, ¿cómo se llama? Que salió con Ben Davidson. Este señor Ben Davidson se dedicó a buscar realmente el origen del problema y fue por un hoyo en nuestra magnetosfera. Gracias. Sí, es que, miren, son varios factores. El campo magnético de la Tierra se está debilitando. No sé si se acuerdan que en mayo del año pasado se vieron aureolas boreales, incluso en altitudes muy bajas, en Miami, en parte del sur de Estados Unidos, en zonas muy bajas. ¿Por qué? Porque el plasma, o más bien, ¿por qué? Porque el campo magnético de la Tierra, al estar debilitado, se reduce y permitió esto. Y esto se está aumentando. No es nada más los científicos y el mundo y el gobierno quiere decir, es que el calentamiento global es porque usas tanto tu coche. No, es porque realmente también al disminuir o al bajar el campo magnético de la Tierra, los rayos UV y el calentamiento que padece el planeta es más por los rayos solares y por todo lo que se filtra que por lo que pasa aquí. Aunado también a la actividad volcánica, ese es otro factor. Volcanes. Islandia en erupción. Japón en erupción. Italia en erupción. Indonesia en erupción. Hawái en erupción. O sea, muchos de los volcanes grandes se mantienen o están en erupción constante. Quizá ya no sale tanto en las noticias porque no es un evento como, por ejemplo, una explosión de una erupción que causó sorpresa y demás, no, sino porque ya se mantiene la erupción, están constantemente arrojando lava, cenizas, humo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero están en erupción.
Ahora, mientras estén así en erupción, todavía como que eso da cierta paz, porque quiere decir que está liberando algo de presión nuestro planeta. ¿Sí? Pero bueno, ok. Decía, el clima raro eclipse solar en Sudamérica, el eclipse del cumplimiento de esta profecía. Bueno, ok. Eso es el punto número 2. El punto número 3 tiene que ver con Mateo 24:12. ¿Sí? Mateo 24:12 dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Tú crees que se ha multiplicado la maldad? Sí. Tan solo en Chiapas, más de 100 iglesias cerraron el año pasado, 2024. Más de 100 iglesias. Por la violencia que se ha desencadenado, que se ha desatado por allá. Las iglesias pues están desoladas, los edificios solos, y hay un enfriamiento en el corazón de los creyentes como no se había visto antes. Y esto empieza a marcar otra parte de lo que dice la palabra de Dios en la creación, que es la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Negar la fe, dejar la fe, renunciar a la fe. ¿Sí? Darme la media vuelta y decir: yo no quiero saber nada de esto. Y no solamente eso, normalmente el apóstata, mucho el apóstata, ahora reniega y ataca a la fe. La desolación se extiende por todo el mundo. Según estimaciones de Lifeway Research, una organización de Estados Unidos, con sede en Nashville, en 2019, y esto fue como que un parteaguas también, la famosa epidemia, ¿verdad? Iniciaron su actividad unas 3.000 iglesias protestantes en los Estados Unidos. Aproximadamente, pero cerraron 4.500. Abren 3.000, cierran 4.500. Así que 1.500 iglesias menos en Estados Unidos en ese año. La predicación de los pastores y ancianos repite tópicos hasta la saciedad. Muchas iglesias te están hablando de lo mismo. ¿Sí? Entre ellos, temas vacíos y huecos como la prosperidad. ¿Sí? Dios te quiere hacer rico, Dios quiere que tengas auto nuevo, Dios quiere que tengas... Pero en ningún lado te dicen: toma tu cruz y sigue al Señor. Desgraciadamente esto se está dando tremendamente. ¿Sí? Ahora, ninguno de ellos provee una sana doctrina para los creyentes, bueno, de los que estoy hablando, que están mal, no estoy diciendo que todos los pastores, ¿sí? Y su lucha por el estatus tiene más que ver con que el reino del Señor crezca. Algunos pastores forman grupos o fracciones en las iglesias. Hay iglesias que sabemos que tienen al pastor titular y tienen a varios pastores. Y se ha dado, se ha visto de pastores que, pues ¿sabes qué? Yo no estoy muy de acuerdo, y jalan y se llevan a gente, causando división y causando grupos. Algunos hasta han hecho negocios poniendo fábricas para llevar a los creyentes por el camino secular. Casi voy a usar a la grey de Dios como mis empleados. Hermanos, vamos a crecer y vamos a poner y ustedes van a participar, y realmente el que se enriquece es el pastor. ¿Sí? Bueno, por lo tanto la confianza en general del creyente se está debilitando. Algunas iglesias recurren a shows de luces y humo como si estuvieran en un antro. ¿Lo han visto? Sí. Entonces nada más en YouTube a ver una cantidad de aberraciones. ¿Sí? Pongan iglesia cristiana, y desgraciadamente muchas veces publican más todas esas aberraciones que enseñanzas de iglesias que estén caminando en el orden.
¿Ocasionando qué? Pues que para el mundo, la iglesia cristiana, somos un grupo de locos que nada más decimos vivir de una manera, pero vivimos como queremos, según ellos. En fin, ¿sí? ¿Por qué hacen esto? Con la intención de atraer a los jóvenes. Otras consienten en ministerios pastorales femeninos, contradiciendo a la palabra de Dios. Mucha gente va a la iglesia solo para ampliar su red y vender sus productos. Entonces, vuelven a la iglesia a un lugar de comercio. ¿Cuál es la diferencia entre la iglesia de hoy en día y un templo de finales de la era de la ley? Estamos en lo mismo, ¿no? O sea, se está volviendo a muchas cosas. ¿Qué fue lo que molestó al Señor? Sino el hecho de que el templo se le ha vuelto prueba de ladrones, ¿no? De juego. Bueno, cuarta señal, la aparición de falsos cristos. Hay un tipo en Brasil también, otros en Sudamérica, uno en Rusia, en varios lugares. De hecho, había uno en China, Corea del Sur, Japón, Brasil, Rusia. Gente que se autoproclama Cristo. Y lo peor de todo, no es que se proclamen lo que quieran, es que hay gente que los está siguiendo. Ok, no nos debe de extrañar, el Señor ya lo había dicho, ¿sí? Pero nuevamente debe ponernos en alerta, ¿de acuerdo? La quinta señal. Esta es la señal más clara con la que esto marcó el inicio. ¿Cuál creen que sea? (1948) La restauración del Estado de Israel. Israel vuelve a ser una nación. El 14 de mayo de 1948, la ONU declara nación nuevamente a Israel y le otorga el territorio, pero no le otorga todo el territorio que le corresponde, ¿sí? Deja una parte a los palestinos, y otra, hay reparte, hace su repartición, y a final de cuentas Dios no les dio nada más esa parte. Dios les dio todo ese territorio, el que ahora ocupa Palestina, Líbano y otros lugares alrededor, ¿sí? Por eso es por lo que el conflicto no para en ese lugar. Pero ¿por qué digo que ese es el parteaguas? Mateo 24, déjeme, 32 y 33. 32 y 33. Dice la palabra de Dios: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Está hablando Mateo 24 del final de los tiempos, pero nos da una señal, y todos los investigadores, los que saben que representa la higuera, representa al pueblo de Israel, ¿sí? Cuando ya la higuera está, su rama está tierna y brotan las hojas, cuando está reconstituido y vuelve a funcionar ya como una nación y demás, el final está cerca, está diciendo. Y no solamente esto, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver que muchas de las tribus que por la diáspora, ¿sí?, fueron dispersadas, ¿sí?, en el mundo, están volviendo a Israel, ¿sí? Y esto es parte de la misma profecía. ¿Ok? Muchos creyentes en el Señor saben que las tiernas ramas y las hojas de la higuera se refieren a la restauración de Israel, cuando se restauró, cuando se restauró Israel en el día del Señor, que va a decir que el Señor está cerca, el día del Señor está cerca. En Israel se restauró el 14 de mayo de 1948, y solo en 2025, 3 tribus de las que se encontraban en la diáspora o dispersas
en África, Filipinas y la India, han vuelto a Sion, que es Israel, ¿sí? Es obvio que esta profecía de regreso del Señor se está cumpliendo. Y cuanto más suceda, cuanto más los israelitas que estén fuera regresen, aunado a ello, les compartía yo el video de la situación ya del sacerdote, del sumo sacerdote que ya nombraron en Israel. Desde el año 70 después de Cristo, sí, con la destrucción del templo, pues se acabó el sacerdocio, se acabó el templo, ¿sí? Entre comillas se acabó, entró en una pausa muy larga de 2000 años. ¿Sí? Pero en días pasados ya nombraron sumo sacerdote, ya se verificó que es descendiente de Aarón, ya tienen a los levitas, ya está toda su indumentaria, ¿sí? La vestimenta del sumo sacerdote debe tener que cumplir ciertas características que le dio Dios a Moisés, y que fue como se hizo la vestimenta, y no solamente la vestimenta, en aquel entonces el tabernáculo. ¿Sí? Ok, ahora, esa vestimenta ya está, ¿sí? Con todo su efod de lino, con la diadema de oro, o sea, todo lo que hacía falta ya está. El sacerdote ya están los levitas, ya están todos las cosas del templo, los utensilios del templo, ¿sí? Ya está. La mesa de los panes de proposición, el mar de bronce, la menorá, en fin, todo lo que hace falta ya está. ¿Qué falta? Templo. Pero el templo, los mismos israelitas en ese mismo documental o noticiero dicen algo muy cierto. El templo actualmente en semanas lo tiene listo. Con las técnicas de construcción de la actualidad lo levantan en menos de lo que uno imaginaría. Ahora, ¿qué significa esto? Que los tiempos se acortan porque una vez que esté el templo, sea restaurada el sacrificio, ¿sí? Una vez restaurado el sacrificio, estaremos ya a muy poco tiempo. ¿Cuánto? No lo sabemos, ¿sí? No lo sabemos en cuanto a que, en cuanto surja el anticristo, ¿sí? Va a querer ocupar ese templo para proclamarse Dios, ¿sí? Por eso es necesario que esté el templo, ¿sí? Aunque el anticristo, yo no dudo que ya sea un personaje que se está moviendo ya en las altas esferas del mundo para mover sus influencias y demás, todavía está oculto. Pero una vez que haya templo, ¿sí? Entonces va a empezar a surgir. Y una vez hecho esto, pues es cuestión ya de meses, y ya no puedo hablar ahí porque solamente Dios lo sabe en tiempo restante. Pero si les puedo decir algo, serían menos de 7 años. ¿Por qué? Porque 7 años es la semana 70, y la semana 70 no nos dice realmente, o no sabemos exactamente con qué empieza, ¿sí? Igual ya empezó. ¿Okay? ¿Sí? ¿Por qué digo igual? Porque nuevamente dice la palabra de Dios, si ustedes se dieron cuenta cuando empezamos a leer Mateo 25, mirad que nadie os engañe, ¿sí? Solo Dios sabe el tiempo, pero todas las señales nos hablan de esto. Pero también hay muchos datos que tenemos que observar. Hay una teoría, que es la teoría de Bartel, que este señor Bartel se dedicó también, obviamente, en base a la Biblia, a ver más o menos los tiempos, ¿no?
Y él se los voy a resumir. Él dice, ok, Israel fue reconstituido o surge nuevamente en 1948. La palabra de Dios dice que no pasará una generación antes de que todo esto acontezca, ¿sí? Una generación, si nosotros nos vamos también a la palabra, dice que es de 70 años, 80 en los más robustos. Si sumamos 1948 más 70, nos da 2018. Pero si fueran los 80, los más robustos, sería 2028. Entonces, él, en base a esto, él dice, ok, él piensa que ese es el tiempo. Pero no solamente es ver esto, sino ver todo lo demás y todo lo que está pasando y cómo está pasando. Y yo dije, bueno, ok, si es 2028, restémosle 3 años y medio. 27, 26, 25, 24 y medio, supongamos que en el año 2024 y medio empezó ya todo, vamos a decirlo así, el trabajo de parto, los dolores de parto. Pero, repito, esto es una perspectiva personal, pero que, pues igual, sea 2028, 2030, no creo que sea más allá. Entonces, chequemos. Sexta señal. La proclamación del Evangelio en todo el mundo. Mateo 24:14 nos dice: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y uno se preguntaría, bueno, ¿qué no ya se conoce en todo el mundo el Evangelio? Hace cosa de 8 o 10 días vi no pude ver bien todo no sé dónde estaba, que nada más pude ver el encabezado y parte de la noticia, que había sido descubierta una tribu de la cual nadie tenía conocimiento en algún lugar de Sudamérica, en Amazonia o por esa zona. Creo que era en Amazonia, no me acuerdo si en Amazonia o en África. O sea, pude ver nada más esto, que recién descubrieron esta tribu. Nada tecnológico, no sabían nada del mundo exterior, vamos a decir. Por lo tanto, no conocían el Evangelio, ¿ok? Y no sé si alguien ya les predicó, pero ¿cuántas más tribus o gente puede haber así? No creo que sean ya muchas. O sea, yo creo que ya el mundo está más que explorado. O sea, con esa tecnología realmente pueden haber mucho, ¿no? Donde puedan estar. Sin embargo, ¿cuántas personas falta que conozcan el Evangelio? Cuéntalos por naciones, por tribus, por sectas, o sea, yo creo que ya el Evangelio del Reino ha sido proclamado en un 99% del planeta. A grosso modo, ¿verdad? ¿Sí? Marcos 16:15 nos dijo: el Señor Jesús les dijo a sus discípulos tras resucitar: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Esa es la gran comisión. Eso es lo que el Señor pidió a los discípulos y nos pidió a cada uno de nosotros. Y se ha cumplido para la gloria de Dios. ¿Sí? Quizás no por muchos de los que hoy estamos aquí, ¿verdad? Pero sí, al final de cuentas, se ha proclamado el Evangelio. Es precioso ver la sed de muchos pueblos por el Evangelio. Pero también es muy triste ver cómo quien lo tenemos, a veces nos dormimos en nuestros laureles. Cuando el Señor Jesús resucitó y ascendió a los cielos, el Espíritu Santo comenzó a guiar a sus seguidores para que diéramos testimonio de Él. Hoy día los cristianos, o el cristianismo se ha extendido
prácticamente por todo el mundo. Que todo el mundo es cristiano, no, desafortunadamente, pero que se ha proclamado y que hay cristianos prácticamente en cada pueblo y nación, sí. Y cuando tú dices, como digo, terminación, es porque a final de cuentas la misma palabra de Dios dice que toda lengua, tribu y nación confesará que Jesucristo es el Señor. Amén, amén. Y quizá no toda como nación, pero sí por los cristianos que vivan en esa nación. Hasta que llegue el momento en que sí, toda lengua confiese, y ahí sí, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Ok? Miren, repito, menciono que son 6, si lo queremos agrupar de esta manera. Y estoy considerando Mateo 24. Si vemos más a detalle Daniel, si vemos Ezequiel, si nos enfocamos mucho más en el Apocalipsis, ¿sí? Hay muchas más señales, hay muchas más profecías, pero en general la mayoría se están cumpliendo. Apocalipsis 13 nos habla de la marca de la bestia, ¿sí? Esto también es una señal más de lo cerca que estamos. ¿Por qué? Se empieza a hablar ya acerca del nuevo orden mundial. Se habla también ya de una moneda única, ¿sí? Estaban hablando de la crisis en que se encuentra el dólar, ¿sí? Entonces, definitivamente, ya todo va en torno a esto, gira en torno a esto. Y por otro lado también, con esto de la IA, ¿sí? Hay un acceso tan rápido a datos, ¿sí? A nivel global, ¿sí? Que la ocupan para lo que quieran. Y obviamente uno de los usos que está buscando los gobiernos darle es el control mundial. ¿Se han dado cuenta de que cuándo empezaron los celulares? ¿En los 80? No, Sí. en los 90, ¿no? Bueno, había uno de los celulares ya en el 80, unos botones de este tamaño, y era contado el que lo tenía. Ok, años 90 se empieza a comercializar un poco más. Para el año 2000, los que tenían cierta estatus económico podían tener un celular. Pero ahora, cualquiera, ¿sí? Cualquiera. ¿Sí? Me llama la atención porque antes pues decíamos quizá que las personas que hacían un servicio doméstico en las casas, los albañiles, las personas que entre comillas tenían bajos recursos o un ingreso reducido, no tenían un celular. Hoy ya todo el mundo lo tiene, ¿sí? Y lo han ido introduciendo en todo, ¿cómo decirlo? En todas nuestras tareas. ¿Sí? Ve ahora al banco y pide abrir una cuenta de bancaria. Si no tienes un celular, no puedes. Ajá. Es una de las formas en que están empujando a la gente a meterse en la tecnología, quieras o no. Los están metiendo ya en el circo. ¿Sí? Y ahorita es un teléfono, tecnologías 2G, 3G, 4G, 5G, y al rato, yo creo que, yo no sé, el teléfono, cómo, si lo van a integrar en nuestro ser, o qué pretenden hacer. Pero por lo menos todos los datos biométricos, médicos, económicos y todos los micos que quieran van a estar en esa marca. Mucha gente piensa que es el chip, así como lo plasman. Ahora, no podemos de alguna manera decir, ok, hacer un chip, ¿no? Porque entonces, simple sencillamente si el chip te lo van a poner
para otras funciones, de otras cosas, y no quieres, pues igual ya hasta te metes en problemas por algo que no es. Lo que sí les puedo decir es que la marca de que nos habla Apocalipsis no nos las van a poner inconscientemente. Ah, mira, póntela ahorita y ya después. No. La marca tiene que ser algo que declare que estamos de acuerdo en servir a la Iglesia. ¿De acuerdo? O sea, no te van a decir que te la pongas nada más para controlar tu salud y después, pues eso que te pusimos va a servir para esto. No, porque el chiste de esta marca es eso, es prácticamente rendirte al anticristo. ¿Sí? Estar de acuerdo en su proceder. ¿De acuerdo? Y esto es algo que no vas a hacer o no te van a hacer sin que sepas. ¿De acuerdo? Por ello, mucho ojo. ¿De acuerdo? Bueno, para terminar nada más quiero leerte dos textos, Juan 16, 12, 13, que dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad venga, os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber todo lo que ha de venir. ¿Qué quiero decirles con esto? Bueno, obviamente el Señor ya envió a su Santo Espíritu. Su Santo Espíritu vive en cada creyente. Y Él es el que conforme también no lo apagues, ¿sí? Porque hay una palabra que dice que no apaguemos al Espíritu. Él te va a llevar, Él te va a revelar, Él te va a hacer estar pendiente y consciente de esto. Siempre y cuando tú estés buscando de Dios y apegado a su palabra. Y por último, en Apocalipsis 3:20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Amén. Hermano, no cierres tus oídos y no cierres la oportunidad. El Señor está a la puerta, Él está llamando, Él quiere, ¿sí? Que entraremos, que entrar a casa y cenar contigo. Yo espero, Dios, que estemos muy al pendiente, ¿ok? Que la próxima vez no sea el pastor, sino que alguno de ustedes diga, oye, pastor, ¿ya viste? O ya vieron, hermanos, que ya se dio esta situación, que de acuerdo a la palabra de Dios, en tal capítulo, en tal versículo, nos está mostrando esto. Porque esto me está hablando también de que ustedes no solamente están buscando más de Dios, sino están pendientes, están alerta de lo que esté pasando. ¿Para qué? No para vivir con temor ni paranoia. Doy gracias a Dios que nada de esto da temor, ¿sí? Porque mi confianza está en el Señor y eso es lo que yo busco, que nuestra confianza esté en Dios. Temor, lo que tenga que pasar va a pasar y va a pasar porque está escrito. Pero entonces sí estemos